Se llamaba Elena, una mujer de mirada dulce, alma generosa y corazón fiel. Conoció a Gustavo siendo muy joven y desde entonces han sido inseparables. Se casaron a los 24 años, construyeron una vida juntos y afrontaron altibajos como cualquier pareja. Pero Elena siempre estuvo ahí, en los momentos difíciles del trabajo, en las pérdidas familiares, en las noches en que él dudaba de sí mismo. Ella creía en ambos, hasta que un día llegó el golpe. Un cáncer de mama agresivo. Elena estaba en shock, pero incluso en medio del miedo, su primera reacción fue mirarlo y decirle, «Saldremos de esto juntos, ¿verdad, amor?». Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Pasó 23 años a su lado. Fue su esposa, su amiga, su enfermera en los momentos difíciles. Y cuando llegó el diagnóstico de cáncer, creyó que este hombre a quien le había dado los mejores años de su vida permanecería a su lado. Pero no lo hizo. 6 meses después del diagnóstico, apareció en casa con la maleta hecha, la mirada fría y una frase que la atravesó como una cuchilla. «No puedo vivir así. Conocí a otra persona». Y se fue. Dejó no solo el anillo sobre la mesa, sino también un corazón roto, una mujer enferma y una historia truncada sin previo aviso. Ella lloró. Lloró como quien ha perdido toda esperanza, pero decidió no rendirse. Comenzó el tratamiento sola, con la ayuda de amigos y familiares, y un médico que la miró a los ojos y le dijo, «Mientras haya fe, hay una oportunidad». Y ella le creyó. La dejó cuando más lo necesitaba. Abandonó a la mujer que había estado a su lado durante más de 20 años, justo cuando recibió el diagnóstico más devastador de su vida: cáncer. Mientras ella luchaba por su propia supervivencia, él eligió la vía de escape y los brazos de otra persona. Pero lo que este hombre nunca podría haber imaginado es que el destino estaba escribiendo una historia con un final sorprendente. Una historia donde cada decisión tendría un precio. Una historia donde el amor verdadero se revelaría. No con palabras, sino con hechos. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar no es solo un drama más. Es un cruel retrato de la realidad de muchas mujeres y una lección inolvidable. Si les gustan las historias intensas y emocionantes con giros inesperados que les llegan al corazón, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada video está hecho para tocarles el alma y recordarles que la vida está llena de sorpresas, buenas y malas. Así que activen la campanita y prepárense, porque esta historia los conmoverá. Elena no pudo leer la nota completa la primera vez. Las palabras comenzaron a bailar ante sus ojos, mezcladas con las lágrimas que fluían sin pedir permiso. Cayó en el sofá, como si su cuerpo se hubiera rendido, no solo por la enfermedad, sino por el golpe que recibió de la única persona que juró que nunca la abandonaría. No era solo una solicitud de divorcio, era una sentencia de abandono, una ruptura cruel entre la frágil mujer que luchó por sobrevivir y el hombre que prometió quedarse, pero huyó en el momento más oscuro. Durante días, Elena apenas pudo hablar. La comida perdió el sabor, sus fuerzas se desvanecieron, incluso las palabras de apoyo de su madre y amigos parecieron incapaces de alcanzarla en ese abismo. El tratamiento continuó. Las sesiones de quimioterapia la dejaron exhausta. Se le empezó a caer el pelo y su imagen en el espejo ya no era la misma. Pero el mayor dolor no era físico, era emocional. Era el vacío en la cama junto a la suya, el silencio en su móvil, la ausencia de un «aquí estoy», suyo. Gustavo, en cambio, parecía haber pasado página demasiado rápido. Mientras Elena enfrentaba náuseas, debilidad y noches de desesperación, él publicaba fotos sonriendo con su nueva esposa en viajes, cenas caras y playas paradisíacas. Era como si su sufrimiento no existiera, como si nunca hubiera formado parte de su vida. Sus amigos en común estaban conmocionados, pero él parecía insensible o cegado por la pasión pasajera. Con el tiempo, la tristeza también empezó a dolerle por dentro a Elena. No solo el cáncer, sino la soledad, el dolor y la sensación de haber sido descartada. A veces pasaba horas mirando al techo, preguntándose en silencio qué había hecho mal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me hizo esto? Repetía en oraciones entre lágrimas. Aún así, su familia no la dejó caer del todo. Su madre, incansable, preparaba sopas y leía salmos.
Su hermana, siempre que podía, le traía flores o veía películas para distraerla. Un viejo amigo incluso empezó a acompañarla a sus citas, pero ninguna presencia llenaba el vacío que él había dejado. Era como si el abandono hubiera abierto una herida emocional que sangraba silenciosamente, día tras día. Aunque estaba enferma, frágil y emocionalmente conmocionada, Elena tomó una decisión valiente. Ya no quería llevar el nombre de un hombre que la había abandonado en el peor momento de su vida. Solicitó el divorcio con la misma dignidad de siempre, incluso sin fuerzas. Pero Gustavo no se lo puso fácil. Él, que se había ido por voluntad propia, ahora se negaba a firmar los papeles. Dijo que necesitaba analizarlo mejor, que no era el momento. Él empezó a reclamarle la mitad de todo: la casa donde vivía, el coche que usaba para ir al hospital, incluso una pequeña cuenta de ahorros que había ahorrado con sacrificio durante años. Era como si de repente quisiera despojarla de todo vestigio de dignidad. La batalla legal se prolongó, mientras ella se debilitaba cada semana. El cáncer avanzaba. La tristeza, el estrés del proceso y los recuerdos de una vida que se había convertido en traición parecían apresurar el final. Elena resistió con todas sus fuerzas. Se aferró a su fe, al cariño de su madre, a los pocos amigos que le quedaban, pero su cuerpo, ya cansado y dolido por dentro y por fuera, empezó a ceder. Un sábado gris, mientras el cielo lloraba junto con la ciudad, Elena se despidió en silencio. Partió en brazos de su madre, con una oración susurrada en los labios. La noticia de su muerte se extendió con tristeza, pero nada pudo preparar a la familia para lo que vendría. El día del velorio, la sala se llenó de flores blancas, rostros emocionados y un aura de respeto, hasta que, en medio del silencio, roto solo por el llanto contenido, la puerta se abrió. Y allí estaba, Gustavo, de traje oscuro, con expresión fingida de seriedad. Pero no estaba solo. A su lado, con un vestido ajustado y un maquillaje impecable, estaba Ana, su amante. Caminaba entre los bancos con tacones altos como si se tratara de un evento social. Sonreía y saludaba a la gente con frialdad mientras Gustavo fingía dolor. El escándalo fue instantáneo. La madre de Elena, al verlos juntos, tuvo que ser sujetada para que no se desmayara. Los amigos, indignados, no podían creer la escena. Uno de los primos incluso preguntó en voz alta: ¿No te da vergüenza? Pero Gustavo simplemente tomó la mano de su amante y se quedó allí, frente al ataúd, fingiendo llorar a una mujer que mató en vida. El silencio que reinaba en la capilla fue roto por una tensión casi palpable. Todas las miradas se posaron en aquella escena grotesca. Gustavo, de la mano de su amante, de pie frente al ataúd de Elena, la mujer a la que había abandonado durante su enfermedad, en plena lucha contra el cáncer, para vivir una nueva vida de lujo y placer. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba por venir. La hermana de Elena, Mariana, que hasta entonces había estado sentada en primera fila, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, se levantó como impulsada por una fuerza invisible. Caminó con paso firme, miró a Gustavo con furia contenida y con un tono que resonó por toda la sala, dijo con voz temblorosa pero valiente: ¿Tienes el valor de venir aquí? Mataste a mi hermana, la destrozaste por dentro, ¿y aún traes a esta mujer para que vea su cuerpo de cerca? ¿Es que no tienes vergüenza? El amante, desconcertado, retrocedió un paso. Gustavo intentó disimularlo, diciendo que solo quería despedirse, pero Mariana no lo dejó. ¿Despedirse? ¿Después de negar el divorcio? ¿Después de pelearse por una casa mientras ella estaba en cuidados intensivos? Ya no querías a Elena, pero al menos respeta el dolor de quienes se quedaron. El ambiente, que antes había sido de luto silencioso, se transformó en una tormenta de emociones. Otros comenzaron a murmurar, algunos en voz alta, calificando el acto de repugnante, cruel e inhumano. Uno de los amigos más cercanos de Elena, molesto, incluso acompañó a Gustavo y a su amante hasta la puerta, exigiendo que se fueran de inmediato. La madre de Elena, entre lágrimas, imploró paz para su hija. Pero antes de irse, Gustavo le devolvió la mirada, y en esa mirada no había arrepentimiento, sino frialdad, como si aún creyera que tenía razón. Ese fue el detonante. Una de las tías de Elena, que observaba desde lejos, gritó: «Puede que le hayas quitado la alegría de vivir, pero no nos quitarás nuestro dolor.
Este dolor ahora se transformará en justicia, Gustavo. Esto no acabará aquí. El escándalo en el velorio se convirtió en tema de conversación entre todos los presentes. Era imposible no sentir asco. Era imposible mirar el ataúd de Elena sin imaginar el dolor que sintió en sus últimos días, mientras el hombre que juró amarla se paseaba con otra mujer, y ahora entraba en sus últimos momentos con la misma arrogancia. Lo que muchos desconocían, y que solo salió a la luz semanas después de la muerte de Elena, era la verdadera razón por la que Gustavo se negaba a firmar el divorcio. No era arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera apego a ningún recuerdo de amor. La verdad era mucho más oscura y cruel. Meses antes de que su enfermedad se agravara, Elena recibió una noticia inesperada. Su tía abuela, una mujer muy reservada y sin hijos, había fallecido y dejado una generosa herencia a los pocos sobrinos con los que mantenía contacto, y entre ellos estaba Elena. La cantidad era considerable, una cantidad que para alguien en su frágil situación podría brindarle consuelo, estabilidad y una vida digna incluso en medio del dolor. Pero Gustavo también se enteró de la herencia. Quedó impactado al enterarse, y fue precisamente en ese momento que, de forma disimulada, comenzó a actuar de otra manera. Ya se había ido con su amante, pero comenzó a acercarse a ella de nuevo. Dijo que quería resolver las cosas con calma, que no quería pelear. Tras este discurso suave, lo que en realidad planeaba era simple y repulsivo. Si seguía legalmente casado con Elena, y ella moría, heredaría todo: el dinero, los bienes e incluso parte de la herencia dejada por su tía. Por eso retrasó el divorcio. Por eso prolongó cada audiencia con apelaciones y excusas. Estaba esperando a que muriera. Esta revelación llegó a través de un intercambio de correos electrónicos entre Gustavo y su amante, que posteriormente Mariana encontró. En ellos, Gustavo lo dejó claro: si no se resiste, todo me corresponde. No puedo firmar ahora. La frialdad de sus palabras, su cálculo sobre una mujer con un dolor terminal, revolvió a quienes las leyeron. La madre de Elena se sintió mal al enterarse. Era como si él hubiera planeado dejarla consumirse, para poder cosechar los frutos de su propia cobardía. Eso lo explicaba todo: su negativa a firmar, su presencia en el velorio, su fingido duelo. No estaba allí por amor, estaba allí por dinero. Y eso fue solo el comienzo de lo que se convertiría en un giro inesperado de los acontecimientos. 5 días después de la muerte de Elena, Gustavo recibió una llamada formal. Al otro lado de la línea, una voz seria y objetiva dijo: «Señor Gustavo, le habla el bufete Mello y Vázquez. La señora Elena Oliveira dejó testamento oficial, y la lectura será este viernes a las 14 horas. Se requiere su presencia». La noticia lo tomó por sorpresa. Nunca imaginó que Elena tendría la fuerza para encargarse de un testamento, sobre todo en los últimos meses, cuando estaba tan frágil y enferma. Pero fue de todos modos. Llegó con paso firme y postura erguida, seguro de que, al seguir casados, todos sus derechos legales estarían garantizados. Su amante se quedó en el coche, pero él la tranquilizó con un beso y un susurro seguro: «Esto pronto terminará y todo será nuestro». No lo sabía, pero lo que le esperaba en esa habitación iba a poner su mundo patas arriba. Al comenzar a leer el testamento, el abogado abrió un anexo con una serie de documentos que Elena había solicitado que se presentaran antes de nada. Explicó que, ante la negativa de Gustavo a firmar los papeles del divorcio, Elena había empezado a sospechar. Al fin y al cabo, él ya vivía públicamente con su amante, así que no tenía sentido resistirse. Fue entonces cuando contrató un detective privado, y fue este detective quien lo descubrió todo. Los mensajes intercambiados entre Gustavo y su amante que revelaban sus verdaderas intenciones. En uno de los mensajes más impactantes, leído en voz alta, decía: «No puedo firmar nada ahora. Si firmo antes de que ella muera, lo perderé todo. Solo tengo que esperar un poco más. Pronto ya no estará y todo esto será mío». La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en él, mientras el abogado continuaba: «Ante estas pruebas,
Elena contrató un abogado especializado en derecho de familia. Basándose en la mala fe demostrada, el abogado llevó el caso a los tribunales, y el juez, amparado en la ley, autorizó el divorcio unilateral. En otras palabras, señor Gustavo, incluso sin su firma, el divorcio fue validado judicialmente. Usted estaba legalmente divorciado al fallecer Elena. Gustavo palideció. Aún no había recibido ninguna notificación. Estaba convencido de que seguía siendo el cónyuge legítimo. Y, por lo tanto, concluyó el abogado, usted no tiene derecho a sus bienes. La señora Elena dejó un testamento claro e incontestable, y la herencia quedó destinada íntegramente a otras personas, como se leerá a continuación. Gustavo no podía creer lo que oía. Sus ojos temblaron de odio. Apretó los puños y, alzando la voz, gritó en la oficina. «¡Esto es absurdo! ¡Mientes! Esta herencia es mía por derecho. Yo era su esposo». La tensión en la sala aumentó de forma casi insoportable. El abogado se mantuvo firme, mirándolo directamente a los ojos. «Señor Gustavo, usted ya no es el esposo legal de la señora Elena. El divorcio fue decretado por el tribunal, basándose en pruebas irrefutables de su mala fe». En ese momento, un funcionario judicial se acercó, sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Gustavo. «Aquí está la sentencia oficial de divorcio, firmada por el juez. Fecha, validez y todas las pruebas adjuntas. Usted se divorció legalmente antes del fallecimiento de la señora Elena y, por lo tanto, por ley, no es heredero de nada». El silencio volvió a apoderarse de la sala. Gustavo, atónito, leyó el documento como si buscara algún fallo, alguna laguna legal que lo invalidara todo. Pero no había ninguna. Cada línea, cada firma, cada sello era real. Su rostro se contorsionó de rabia y vergüenza. El abogado se levantó y con respetuosa firmeza dijo: «Lamentablemente ya no forma parte de esta familia. Le pedimos que salga de la sala para que podamos continuar con la lectura del testamento con los verdaderos beneficiarios». Gustavo dudó, pero vio que todos lo miraban con desprecio y asco. Se levantó, golpeando la silla con fuerza, y se fue, casi tropezando con sus propios pasos. Afuera, en el estacionamiento, su amante lo esperaba impaciente. En cuanto subió al auto, ella lo miró con los ojos muy abiertos y tensos. «¿Y bien? ¿Cuánto vamos a recibir? ¿Puedo programar el viaje a Europa ahora? ¿Y la entrada de la mansión, ya la transfirieron?». Gustavo, completamente angustiado, golpeó el volante. «No hay nada. Me dejó sin nada. La muy cabrona firmó el divorcio ante un juez e incluso demostró que estaba esperando a que muriera para conseguir el dinero. No veré ni un céntimo». Su amante se quedó atónita, y su tono cambió enseguida. «¿Cómo que no hay nada? ¿Y la mansión? ¿Y nuestros viajes? ¿Cómo vamos a pagar todo esto, Gustavo?». Respiró hondo, con los ojos enrojecidos y los labios temblando de frustración. «No lo sé, pero nuestro amor superará todo esto, ¿no? Encontraremos la manera». Pero su silencio lo decía todo. Por primera vez no respondió. Simplemente lo miró, con una mirada que mezclaba decepción y cálculo. En los meses siguientes, Gustavo se hundió lentamente. El poco dinero que le quedaba se evaporaba entre las cuotas de un coche de lujo que estaba a punto de ser embargado por el banco, las facturas vencidas de las tarjetas de crédito y los regalos caros que había comprado para mantener a su amante sonriendo. Intentaba mantener un estilo de vida que ya no podía permitirse. Cada día ella parecía más distante, más irritada, más impaciente. Los desayunos se convertían en discusiones, los almuerzos en exigencias y las noches terminaban con portazos y amenazas. «Me prometiste una vida de lujo, Gustavo. Me prometiste viajes, mansiones, la vida de una princesa. ¿Y ahora qué tengo? Una renta atrasada y un coche viejo aparcado en la calle», gritó sin vergüenza ni remordimiento. Él intentó discutir, juró que encontraría la manera, pero ni él creía las palabras que salían de su boca. Fue una tarde gris de martes, tras un día agotador como dependiente, un trabajo que odiaba y que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas, cuando todo cambió. Caminaba cabizbajo,
arrastrando los pies por la acera sucia del centro, cuando, al doblar la esquina, vio un coche negro aparcado con las ventanillas entreabiertas. Dentro, dos cuerpos apretados en un beso apasionado, manos entrelazadas, sonrisas provocativas. Por un instante casi apartó la mirada, hasta que algo captó su atención. Su pelo, el perfume en el aire, la risa ahogada. Y entonces la sorpresa. Era ella, su amante, en brazos de otro hombre. Un desconocido con un reloj caro y una sonrisa burlona. Impulsivo, dominado por una mezcla de ira y desesperación, Gustavo cruzó la calle corriendo y se detuvo junto a la ventanilla. ¿De verdad? ¿Ahora también me estás poniendo los cuernos? Los ojos del amante se abrieron de par en par por un segundo, pero se recuperó enseguida. Soltó una risa burlona y dijo alto y claro: ¿engañándote? Gustavo, por favor, no. Solo eres un perdedor, un pobre tipo. ¿Crees que me quedaría con un hombre feo y arruinado con un trabajo tan ridículo? Su amante rió a carcajadas. Abrió la puerta del coche y se interpuso entre ellos. Hermano, ocúpate de tus asuntos. Estás asustando a mi Kika. Fuera de aquí, idiota. Gustavo intentó responder, pero ella fue más rápida. Me prometiste el mundo, ¿recuerdas? Dijiste que me darías la vida de mis sueños, que me haría rico. Y ahora mírate, ni siquiera tienes dignidad. Y lo peor, ni siquiera pudiste recuperar a tu esposa, ¿verdad? Ups, lo olvidé. Está muerta. Así es. Lo perdiste todo, incluyéndome a mí. A Gustavo le ardía en los ojos. La sangre le subía a la cabeza. Intentó hablar, intentó defenderse, pero tenía la garganta seca, ahogada por las lágrimas que no quería derramar allí. Su amante le dio un ligero empujón en el hombro. Sal de aquí, hombre. Vete a llorar a otro lado. Y ahí, en medio de aquella acera sucia y olvidada, Gustavo vio cómo su última ilusión se iba al garete. Sin fuerzas, sin honor, sin respuestas, dio la espalda y se fue. La humillación dolió más que nada, más que perder la herencia, más que la soledad. Ahora era simplemente nadie. Justo después del entierro de Elena y el brutal impacto de saber que no heredaría absolutamente nada, la vida de Gustavo dio un vuelco aún mayor, como si el destino se hubiera empeñado en recoger hasta la última gota del mal que había sembrado. La empresa donde trabajaba anunció su despido esa misma semana, pero no fue un simple despido, fue una cancelación silenciosa. No se abrieron otras puertas. Currículums ignorados, entrevistas canceladas, miradas de reojo por donde quiera que iba. Todos lo sabían. Todos lo habían juzgado. La historia se extendió como un veneno dulce por los pasillos corporativos, el marido que abandonó a su esposa enferma para tener una aventura con su amante, que gastó el dinero de la mujer en hoteles caros, restaurantes elegantes, bolsos y joyas. Y peor aún, el hombre que, incluso con su esposa en fase terminal, se negó a firmar los papeles del divorcio por puro interés, esperando que la muerte le entregara su fortuna en bandeja de plata. Se convirtió en un paria, un ejemplo de lo que no se debe ser, un rostro que nadie quería cerca. Así fue como terminó en ese trabajo mediocre como vendedor de grandes almacenes, donde vendía objetos que antes compraba con desdén, ahora con una sonrisa forzada en los labios y un dolor constante en el pecho. Y con la traición de Mirela, la amante que él creía su refugio, su nueva oportunidad de felicidad, todo se volvió aún más oscuro. Su nombre, antes asociado a promesas de placer, ahora era sinónimo de ruina. Mirela, la mujer por la que lo había arriesgado todo, se convirtió en la piedra que selló su destino. Tras verla en brazos de otro, tras ser humillado delante de todos, Gustavo guardó silencio. No hubo más gritos. No hubo más discusiones. Solo silencio. En los días siguientes, empezó a caminar como un fantasma por la ciudad. Evitaba los espejos, no por vanidad, sino porque ya no soportaba ver el reflejo del hombre en el que se había convertido. El dolor de haberlo perdido todo se multiplicaba ahora por un nuevo sentimiento, el arrepentimiento, y este era más cruel que el hambre, que la soledad, que el desprecio. Empezó a recordar los ojos de Elena, los días en que sonreía al verlo llegar a casa, los sueños que habían forjado juntos, los planes que se habían interrumpido. Recordó sus frágiles manos sosteniendo las suyas en el hospital mientras él ya pensaba en Mirela. Y ahora ella se había ido, y no había forma de pedir perdón. No había vuelta atrás. El tiempo era un juez cruel, y la sentencia ya había sido leída. El abandono que había sembrado ahora lo estaba absorbiendo. Solo, arrepentido, arruinado y olvidado,
Gustavo estaba consumido, no por la muerte de Elena, sino por haberse dado cuenta, demasiado tarde, de que su mayor error no fue perderla, sino no amarla como se merecía mientras aún había tiempo. Fue en una mañana gris y sofocante, una de esas en las que el aire parece pesar sobre los hombros, que Gustavo recibió la carta. El sobre era sencillo, con su caligrafía familiar escrita en el remitente. Elena R. Duarte. Su corazón se detuvo por un segundo. Le temblaban las manos. Esa firma, ese nombre que no había visto en semanas, desde el funeral, se materializaba ahora en el papel. Con dedos vacilantes, rompió el sello y desdobló la carta con cuidado, como si fuera de cristal. La primera línea lo desarmó. Si estás leyendo esto, Gustavo, es porque ya no estoy para mirarte a los ojos. La letra era suave pero firme, como la de ella en vida, y entonces la lectura se convirtió en una lenta y profunda puñalada. Te amé, Gustavo, más de lo que jamás dije, más de lo que quizá merecías. Te amé en cada detalle de nuestros días, incluso en tus silencios, pero tus traiciones me mataban un poco cada día. No solo por el acto, sino porque elegiste a otra persona y me dejaste solo, con miedo, luchando por mi vida, mientras tú sonreías con alguien más. Apretó el papel contra su pecho con los ojos encendidos, pero la carta continuaba. Nunca imaginé que serías capaz, ni tú, ni el hombre con el que me casé, soñando con envejecer. Sufrí, Gustavo. No te voy a mentir, pero no te escribo para castigarte. Te escribo porque al final te perdoné. No quería irme con rabia en el corazón. Dios sabe cuánto me dolió, pero elegí liberarte, libre de mi perdón, aunque nunca lo pidas, libre de la culpa, aunque te quede. No vuelvas a cometer el mismo error. Si alguna vez conoces a alguien, ámalo de verdad. No destruyas sueños como destruiste los míos. Mírela, ella no te ama, Gustavo. Está contigo por lo que pudieras dar, y ahora que no queda nada, se va. No conoce al hombre que una vez conocí, que me hacía reír por cada pequeña cosa, que me escribía notas escondidas en el café. Conocí a este hombre y fue por él que luché tanto por vivir. Gustavo ya no podía leer en voz alta. La carta estaba empapada de sus propias lágrimas. Cada palabra era un eco de lo que había destruido con sus decisiones. Me casé por amor, soñé con toda una vida, y morí, con el corazón roto. Pero aún así te perdoné. Adiós, mi amor. Se desplomó en el suelo de la pequeña habitación donde ahora vivía. No era solo arrepentimiento, era dolor, era anhelo, era la certeza de que nada en el mundo podría arreglar lo que había hecho. La mujer a la que había traicionado, la mujer a la que había ignorado, era la única que lo había amado de verdad, y ahora era solo una carta que había llegado demasiado tarde. Después de esa carta, la vida de Gustavo nunca volvió a ser silenciosa. Era como si las palabras de Elena hubieran despertado un tribunal en su interior. Un juicio constante e ininterrumpido, donde era acusado, juzgado y condenado cada noche. La tristeza se convirtió en su única compañera fiel. Ya no sonreía, no hacía planes, apenas comía. Empezó a cuestionarlo todo. ¿Quién era? ¿En qué se había convertido? ¿Y cómo pudo haber desechado el único amor verdadero que tenía? Las palabras de la carta volvieron a él como un eco cruel. Te he perdonado. Y eso le dolió más que si ella lo hubiera maldecido. Empezó a luchar contra sus propios pensamientos, intentando acallar esa voz que le decía que había destruido a la única persona que lo había amado de verdad. Dormir se convirtió en un lujo excepcional. Gustavo daba vueltas en la cama barata de la pequeña habitación que ahora llamaba hogar, pero cuando por fin lograba dormirse, solo podía tener pesadillas. Pesadillas con el rostro pálido y herido de Elena, mirándolo en silencio. Soñaba con el día de su boda, con las manos temblorosas de emoción al decir sí, y con él allí, años después, engañándola sin remordimientos. Otras veces la pesadilla era con Mireya, su amante riéndose de él, abandonándolo una y otra vez, mientras él rogaba que no lo dejara. Lo que una vez fue una vida de ostentación y placer, se convirtió en una serie de noches vacías. Empezó a salir al amanecer,
a beber en bares sucios, a relacionarse con mujeres cuyos nombres no recordaba al día siguiente. Ninguna quería quedarse. Ya no era el hombre que ella quería, ni el esposo amoroso. Era solo un rostro perdido entre la multitud. El remordimiento crecía, lentamente, como óxido en su alma. Intentó escapar, pero estaba atrapado en sí mismo. Empezó a perder el control, a llorar sin motivo, a hablar con Elena a solas como si ella todavía estuviera allí. Se miró al espejo y ya no reconoció a quién veía. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo como un triste mantra. Se sentía viejo, cansado, destrozado por dentro. El hombre que una vez lo tuvo todo, amor, respeto, un hogar, ahora era solo la sombra de una historia que había destruido con sus propias manos. La noticia llegó como una cuchilla afilada que rasgó el silencio en el que vivía Gustavo. Un folleto doblado, dejado bajo la puerta de la tienda donde trabajaba como vendedor, anunciaba la apertura del nuevo pabellón de oncología del Hospital Santa Esperanza. Al pie de la invitación había una foto de Elena, sonriente, serena, como si no la hubiera visto desde su juventud. El texto decía: para Elena Vasconcelos, en memoria de una mujer que eligió transformar el dolor en atención. Eso le oprimió el pecho, le temblaron las manos y una avalancha de sentimientos le ahogó la garganta. Elena había donado lo que le quedaba de su herencia para crear algo que pudiera salvar a otras personas. Aunque estaba enferma, aunque él había herido, eligió amar, eligió cuidar. Gustavo supo en ese momento que tenía que irse, no por orgullo ni por vanidad, sino por ella, por su memoria, por el perdón que jamás escucharía de su boca, pero que tal vez podría honrar de alguna manera. El día del homenaje llegó temprano. Vestía ropa sencilla pero limpia, con la camisa abotonada hasta el último botón. La ceremonia comenzó en el vestíbulo principal del hospital, con flores blancas esparcidas por las paredes y una gran pancarta con el rostro de Elena, iluminada por un haz de luz natural que entraba por la claraboya. Al verlo, la hermana de Elena se quedó paralizada. Entrecerró los ojos con una mezcla de ira, sorpresa y tristeza. Caminó lentamente hacia ella, bajó la cabeza y dijo casi en un susurro: «Sé que no merezco estar aquí, pero estoy destrozado por dentro. No vine por mí, vine por ella. Necesito estar aquí, aunque sea para llevar una silla, para repartir agua, para escuchar lo que van a decir. Solo quiero demostrar que me arrepiento, que todo lo que he hecho, cada error, me está matando por dentro». Su hermana dudó, pero al ver que sus ojos se llenaban de lágrimas, no dijo nada. Ella simplemente se alejó y lo dejó allí. Gustavo se sentó en la última fila. Cuando el coordinador del hospital llamó a los presentes para presentar sus respetos, pidió el micrófono. Todos guardaron silencio: su hermana, los médicos, los voluntarios, los pacientes. Con voz temblorosa se presentó: «Fui el esposo de Elena, y también fui el mayor error de su vida, y por eso estoy aquí, porque quiero que sepan que perder a alguien así te destroza por dentro, porque tuve a la mujer más fuerte, dulce y fiel a mi lado, y lo eché todo a perder. Y si puedo usar este dolor para salvar otros matrimonios, otras familias, lo haré. Quiero decirles a todos los hombres, no abandonen a sus esposas cuando más lo necesitan. Quédense, luchen con ellas, porque cuando se van, no hay vuelta atrás». La sala quedó en silencio. Algunos lloraron, otros asintieron en silencio. Y allí, por primera vez, Gustavo sintió que su dolor había generado algo más, quizás el primer paso hacia la redención. Las manos de Gustavo temblaban, su mirada perdida entre las flores blancas que flanqueaban la pancarta con el rostro de Elena. Respiró hondo y, con la voz entrecortada, comenzó a desahogarse frente al público silencioso. «Necesito decir esto, aunque me falle la voz, aunque nadie aquí quiera oírme. Fui un cobarde. Cambié a mi esposa, la mujer que luchó por mí, que soñó con una vida conmigo, por un amante. Cambié la fidelidad por el deseo. Cambié el amor por la vanidad. En el momento en que más me necesitaba, cuando su mundo se desmoronaba por la enfermedad, me fui, la dejé, la traicioné. Y al final, la vida misma me traicionó». Los ojos de Gustavo se llenaron de lágrimas. Hizo una pausa como si las palabras fueran demasiado pesadas para decirlas. «La mujer por la que cambié a Elena, Mireya, me engañó. Se quedó conmigo por interés propio. Cuando se dio cuenta de que no heredaría, me dio la espalda. Y solo entonces comprendí lo que había hecho».
La sala permaneció en silencio, pero la gente ya estaba visiblemente emocionada. Algunos se enjugaban las lágrimas discretamente. Después de que todo salió a la luz, perdí mi trabajo. Ya nadie quería contratarme. Todos me juzgaron, y con razón, porque quien abandona a su esposa enferma pierde más que un matrimonio. Pierde su honor, su dignidad, y ahora vivo esta vida vacía, sin ella, con un remordimiento que me consume día y noche, con pesadillas, con añoranza, con dolor. Pero hoy estoy aquí, porque esta es la única manera que encontré de pedir perdón, aunque ya no esté, aunque nunca escuche estas palabras. Se llevó la mano al pecho, sintiendo su camisa húmeda de sudor frío. Este homenaje es para ella, pero también debería servir de advertencia, de recordatorio. Quiero hablarles a todos los esposos que están aquí o que algún día escucharán esto. Si su esposa está enferma, quédense a su lado, tómenle la mano, sean su apoyo, porque quizás con su amor tenga más posibilidades de vivir. Y si aún así fallece, al menos sabrán que hicieron todo lo posible. Se secó las lágrimas y añadió: el papel de un esposo no solo está en los votos en el altar, está en el hospital, está en el dolor, está en el cuidado. Y cuando fallas en esto, no hay mayor castigo que vivir con este arrepentimiento. Soy prueba de ello. Y entonces Gustavo bajó el micrófono, se sentó de nuevo en la última fila y permaneció allí, en silencio, observando el rostro de Elena por última vez. Su dolor no se borraría, pero quizás ese día había empezado a cambiar. Gustavo, aún sentado, con el rostro cubierto de lágrimas y las manos entrelazadas como si se sujetara el corazón destrozado, pidió de nuevo el micrófono. La sala quedó en completo silencio. Todos sentían que algo más dentro de él estaba a punto de revelarse, algo que no podía ocultarse. Levantó la vista hacia el escenario decorado con los colores favoritos de Elena, y entonces su voz, débil y temblorosa, cortó el aire. Necesito contarles algo que todavía me atormenta a diario. Un mes después de la muerte de Elena, recibí una carta. El público se conmovió sutilmente. Una carta que escribió en el hospital y se la dio a su hermana, con una sola petición: que me la enviaran justo un mes después de su fallecimiento. Y lo hizo. Ella lo sabía. Sabía que tal vez ni siquiera tendría el valor de abrirla, pero lo hice. Y desde entonces, nunca he sido el mismo. Hizo una pausa de unos segundos, conteniendo las lágrimas, y continuó. En esa carta, me perdonó. Me perdonó por haberla traicionado, por haberla abandonado, por haberle dado la espalda justo cuando más me necesitaba. Dijo que aún me amaba, que su amor fue verdadero hasta su último aliento, y que sabía que no la merecía. Pero aún así, no quería que muriera vivo. Quería que continuara, que me redimiera, que aprendiera. Esa mujer, incluso en medio del dolor, el miedo, el abandono, pensó en mí, pensó en aliviarme del peso de la culpa. Y eso es precisamente lo que me destroza cada día, porque no hay mayor castigo que saber que alguien a quien destruiste aún te tenía compasión. Gustavo respiró hondo, como si luchara contra un dolor que le aqueaba en el pecho. Estar aquí hoy, poder hablarles, mirar a los ojos a cada esposo, a cada esposa, a cada hija, es la única manera que he encontrado de honrar esta carta, de transformar este perdón en algo que pueda sanar a otras personas. Porque tal vez, si un hombre escucha esto, se quedará, no abandonará, aferrará con fuerza la mano de su esposa, la mujer que lo ama, hasta el final. Y si este hombre hace esto, tal vez el dolor que cargo cada día, el peso que me mantiene despierto, pueda transformarse en algo útil. Tal vez esto me ayuda a perdonarme también. Y tal vez desde algún lugar ella me vea y comprenda que aunque llego tarde, aunque estoy roto, estoy tratando de hacer lo correcto. La semana siguiente, todavía conmocionado por la intensidad del homenaje de la semana anterior, Gustavo fue despertado por una llamada telefónica inesperada. Fue el director del hospital quien, con voz tranquila y firme, comenzó diciendo: «Gustavo, ayer fue algo muy profundo, y no pasó desapercibido.
La fuerza de tus palabras, el peso de tu dolor transformado en conciencia, conmovió a muchas personas. Estamos inaugurando una nueva ala aquí en el hospital, un espacio de apoyo emocional para las familias de pacientes con cáncer, un lugar donde puedan hablar, llorar, comprender y prepararse. Y realmente queríamos que fueras parte de esto. Gustavo permaneció en silencio, unos segundos, intentando asimilar esas palabras. ¿Pero esto realmente ayudará? ¿Querrán las familias escucharme? Tengo miedo de ser juzgado, de ser visto solo como el hombre que abandonó a su esposa. Por otro lado, el director respondió con firmeza. Precisamente por eso deberías estar ahí, porque sabes qué no hacer, porque tu dolor puede prevenir el dolor de otros, y eso tiene valor, más del que te imaginas. Con el corazón aún en conflicto, Gustavo aceptó la invitación. Llegó tímidamente a la primera reunión, observando a los desconocidos con curiosidad. Pero a medida que comenzaba a contar su historia, su voz temblorosa se fortaleció. Habló de Elena, de la mujer que dejó atrás, de las promesas que rompió y del dolor que nunca lo abandonó. Y al final de esa primera charla, nadie lo juzgó. Al contrario, algunos lloraron con él, otros lo abrazaron. Y allí comprendió. Había un propósito en su arrepentimiento. Cada semana regresaba, y la sala se llenaba cada vez más. Familias venían de lejos para escuchar sus palabras, no como un héroe, sino como una advertencia. Y lo que comenzó como una conversación en un hospital, se extendió a otros. Pronto Gustavo fue invitado a dar charlas en clínicas, institutos de apoyo y grupos familiares. Se convirtió en un referente de lo que nunca imaginó que sería. Un hombre que, tras haber cometido un error, ahora ayudaba a otros a no cometer los mismos errores. Hoy, Gustavo continúa con sus charlas. No busca aplausos ni perdón. Busca transformar el dolor en un puente, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre el miedo y el cariño. Porque si no pudo cambiar el pasado, al menos decidió cambiar el futuro de otras personas. Y con cada historia que escucha, con cada abrazo que recibe, siente que por fin honra la carta de Elena. Si esta historia te conmovió de alguna manera, quizás también pueda conmover a otras personas. Compártela con alguien que quieras. Quizás este mensaje sea lo que alguien necesita escuchar hoy. Si te gustó, hay otras historias aquí en el canal esperándote. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelas. Y si quieres, deja un comentario contándonos qué significó esta historia para ti. Nos vemos en el próximo video.